Hola a todas, hola a todos. Quiero darles la bienvenida al segundo ciclo de conversatorios Tú y yo con el Mali. Este espacio reúne artistas, diseñadores y arquitectos que están participando en la subasta de diseño 2020 que se realiza en plataforma online. Mi nombre es Max Hernández Calvo, curador de arte. Voy a ser el moderador de esta sesión, de este conversatorio. Y en este conversatorio nos acompañan dos arquitectos, Andrea Jiménez y Horacio Goitre, y además el escultor Paul Guillén. Las piezas de ellos que están en subasta son un buen ejemplo del trabajo de diseño centrado en el metal. En las obras de los tres podemos ver la exploración de la forma, pero también la atención puesta en el vacío como un componente estructural del tipo de volúmenes que crean. Andrea Jiménez estudió arquitectura en la UPC y en la Escuela de Posgrado de Planeamiento y Preservación Arquitectónica de Columbia University. Es cofundadora del estudio M27, estando a cargo del área de diseño. Este año ha fundado el estudio de arquitectura y construcción octavo junto a Rodrigo Escardó, dedicado a la exploración de todo el proceso de diseño, entendiendo el diseño como un medio para crear relaciones y transformar contextos. Horacio Goitre se formó como arquitecto en la Universidad Ricardo Palma y luego hizo una maestría en gestión de proyectos en el Centro Superior de Arquitectura de la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid. Es socio fundador del estudio de arquitectura Vica Verde, orientado a un diseño con impacto positivo en el entorno y en el medio ambiente. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura. Paul Guillén estudió arquitectura en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica. En su obra ha explorado las posibilidades constructivas del metal, creando volúmenes en distintas escalas que entran en diálogo con la arquitectura o incluso que la toman como referente. En la actualidad colabora con distintos estudios de arquitectura de Lima, desarrollando proyectos de intervención arquitectónica y diseño de inmobiliario en acero corte. Antes de iniciar este evento con nuestros invitados, quisiera agradecer a los auspiciadores que hacen posible esta iniciativa. UBS, que es el patrocinador oficial que tiene un compromiso con el arte de larga data y destacado alrededor del mundo. Porsche, la joyería Gaia, el estudio de abogados Rebasa, Alcázar y de las Casas, el Club Náutico San Marino, Arquimsa Outdoor Living, la revista Cosas, Cuna y Roche Bobois. Con el evento conversando con Andrea Jiménez. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola Max, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Soy Andrea Jiménez, soy arquitecta. En el año 2014 comencé mi práctica privada, fundando mi primer estudio que se llamó M27. Fue cofundado con otros 3 socios, donde desarrollamos proyectos de distintas escalas, tanto comerciales, multifamiliares, entre ellos restaurantes, casas, edificios, uno de los primeros mercados gastronómicos de Lima, y también hicimos algunas intervenciones y puestas en valor algunas casonas que voy a ir presentando. En el 2020 fundo mi nueva práctica que se llama Octavo con mi socio Rodrigo Escardó, con el cual quisiera resaltar algunas de las cosas que son de mayor énfasis para nosotros, como es principalmente el hecho de saber que la arquitectura es un medio que consideramos que nos permite abordar distintas interrogantes y cuestionar problemas que van más allá de la simple práctica de la arquitectura. Finalmente, a lo largo de los proyectos que he elegido presentar hoy en día, quisiera rescatar algo que a manera personal de nuestra práctica consideramos que es un gran valor y una gran capacidad que tiene la arquitectura, que es el potencial de poder crear relaciones a distintas escalas. Gracias a esas relaciones que genera es que consideramos que la arquitectura tiene un gran poder de transformación del contexto. Entonces he elegido una serie de proyectos donde voy a ir rescatando esta esencia de relaciones. El primero es un proyecto de un restaurante, fue una remodelación. Originalmente ese proyecto se llama Movistro. Esta fue una casa que fue adaptada para convertirse en un restaurante. Uno de los primeros retos que enfrentamos a través de la arquitectura fue que estaba en un contexto que tenía una calle que era bastante comercial, como es Angamos, pero otra de valor más residencial, y cómo la arquitectura lograba
de alguna manera poder convivir con ambos contextos. Trabajamos con un volumen bastante sencillo y puro que nos permitió también trabajar dos fachadas con identidades distintas. Es importante rescatar que cuando se trabaja un proyecto como un restaurante, algo que se debe incorporar de manera importante es la esencia del chef. Entonces, Matías Sillones tenía un gran interés por rescatar el hecho de que estamos ubicados en Lima, que Lima es un desierto, él tiene una gran preocupación por el agua, y los materiales que se cogieron a su vez, como el paisajismo que se trabajó, fue muy xenófilo, de poco consumo de agua, ¿no? La espacialidad también fue un reto dentro de esta casa, debido a que los techos eran bajos, así que haciendo ciertas intervenciones logramos rescatar la luz e introducirla y generar una gran espacialidad en el interior. Parte de la esencia que quiero hablar sobre las relaciones que se generan en este caso, me baso un poco en la gráfica que es parte también de mi práctica, son dos elementos arquitectónicos muy importantes que son uno la puerta, con lo cual nos sentimos identificados todos, y otro es la ventana, que era parte de la fachada lateral. Acá tenemos la fachada que les comentaba, que era mucho más local, y es interesante como un elemento como la ventana se convierte también en una especie de techo, porque ese era el acceso para un market que tenía el mismo restaurante. Entonces se crea una dinámica en la calle local donde la gente va, se apoya en esa ventana que tiene un ligero techo generado por la misma ventana, se compra un café, compra unas flores, y hay una gran transformación y unas relaciones que van más allá del edificio entero. La puerta también se convierte en un elemento súper interesante. La fachada principal no era necesariamente el acceso al edificio. Entonces, lo que hicimos fue, para dirigir al público hacia la calle local, elegir un elemento como la puerta que se convierte en una especie de biombo, casi una escultura que nos dirige y nos invita a entrar. Y al final, este elemento tan importante que se mantenía todo el tiempo abierto, se convierte en parte también de la composición de la fachada, pues casi que sostiene el volumen que comentábamos al comienzo. Otro proyecto que quisiera comentar es Státera, también es un restaurante. Nuevamente, la ideología y esencia del chef fue un pilar importantísimo en la creación de este proyecto. Es un proyecto muy interesante, fue multidisciplinario, trabajamos con un equipo de otro estudio también de diseño como Espuna, con ceramistas, con escultores, que nos permitió profundizar en el detalle de la arquitectura a un nivel muy interesante. La fachada es una fachada sumamente sencilla, porque el factor principal que buscó el chef era rescatar la capacidad de admiración, la admiración que él tiene cuando recorre las distintas partes del país y va descubriendo distintas esencias o insumos que trae a su cocina. Entonces tenemos una fachada que es bastante austera, pero entras a un espacio de doble altura con un desarrollo de un techo que se convierte en una quinta fachada, que genera esa sensación de admiración, de especie de oasis urbano bañado de plantas. Acá tengo otras imágenes que rescatan esa sensación que comento de contraste. Actualmente las plantas llueven muchísimo más, entonces hay una gran conexión con la naturaleza. Quisiera rescatar de este proyecto nuevamente lo que considero que es algo importante para nuestra práctica, que es el tema de las relaciones. Dentro de este proyecto elijo dos elementos arquitectónicos. Uno es la barra, tan importante en un proyecto como es un restaurante, y el otro son las jardineras que generan esta quinta fachada que comentaba. La barra se trabajó casi a manera de una especie de escenario, pues es la puerta de entrada a exhibir toda la dinámica que ocurre dentro de la cocina. En esta escena lo que ves es lo que hay. El comensal está súper relacionado con la dinámica de la cocina y se convierte en esta especie de escenario que va a recibir los platos o las creaciones del chef. Tratamos de trabajar de manera de un elemento monolítico, se incursionó mucho en el material, se buscó un mármol conocido como Amazon Green que representaba también la naturaleza y que evoca a raíces que tratan de capturar este volumen, ¿no? Se hizo un gran trabajo en obra esculpiendo las vetas, a través de las vetas del mármol, para lograr esta sensación de movimiento que también encuentras en la naturaleza. El otro elemento que elijo son las jardineras, que como hemos visto en las imágenes son súper importantes. Acá hubo un gran desafío en cuanto a la estructura que fue llevada al límite para lograr generar estas vigas que parecen flotar en el espacio. Nuevamente lo que hablaba al iniciar mi práctica, que hay una constante exploración entre nuestra área de diseño y nuestra área de ejecución de obra, porque nosotros hacemos diseño y construcción, y se convierte en un laboratorio constante de experimentación donde
donde el diseño llega a la obra y la obra retroalimenta el diseño. Entonces, estas vigas son un claro ejemplo de eso. También generan una gran relación con el usuario porque tienen un gran control también de la luz. Están diseñadas de tal manera que la luz va transformando el espacio interior a lo largo del que va avanzando el día, ¿no? Otro proyecto al cual le tenemos bastante cariño y que es totalmente diferente, por eso también lo elegí, es esta casona en el centro de Lima. Este proyecto lo dirigió en su mayoría mi socio Rodrigo Escardo, y cuando recibimos el proyecto, que fue una puesta en valor, fue interesante cómo llegó a nosotros porque fue una herencia. El proyecto estaba en muy malas condiciones y cuando fue tasado dijeron que los 2 pisos de arriba estaban tasados en un valor de 0 soles y que el primer nivel quizás sería utilizado como valor comercial, pero nada más. Se arriesgaron, nosotros nos arriesgamos, se trabajó con un equipo multidisciplinario de artistas, de gente que restauró el Teatro Nacional, y logramos traer a valor esa pieza arquitectónica tan interesante, ¿no? Donde los trabajos de marquetería se fueron descubriendo al ir sacando todas estas capas con las que contaba la casona. Quisiera enfocarme acá en 2 espacios que generaron no solamente una admiración por parte nuestra, sino también por la gente que habitaba el espacio y una relación interesante. Uno de estos es esta especie de patio cerrado que está dentro de la casa, que lo descubrimos al subir al techo porque estaba totalmente lleno de cosas y tuvimos que vaciarlo, donde decidimos exponer el sistema constructivo del espacio, generando una conexión para las personas que iban a visitar con el sistema antiguo y que nos hable un poco sobre la identidad y cómo se trabajó la casa en ese momento. Y otro elemento que me parece interesante, no es un elemento arquitectónico, pero es un adorno, son las molduras. Se trabajó con un equipo de reconstructores que sacaban el molde de una parte para restaurar otra, y considero que es un valor agregado súper fuerte y que genera una gran conexión con la casa, porque cuando todas estas molduras volvieron a la vida, porque estaban muy deterioradas, los espacios recobraron una identidad espectacular. Finalmente, elijo un último proyecto bastante sencillo, pero con el objetivo de trascender en la idea de cómo generan relaciones la arquitectura a todo nivel. Esta es una implementación de una oficina en en lo que era un departamento originalmente, y cómo a través del uso de un solo elemento arquitectónico que vendría a ser una pared o una mampara plegable, se consigue lograr una gran flexibilidad dentro del espacio tan solicitada por el cliente, generando integrar ambientes o dividir ambientes. Esto, que podría ser un elemento considerado una fachada como lo vimos en Mo, fue traído al interior para ver cómo podía generar un contraste, un impacto, pero a la vez ser también un elemento que integra o desintegra un espacio, ¿no? Se trabajó in situ, trabajando mucho el control de los rieles, el peso, porque es algo que iba a estar en constante movimiento, y se logró un buen resultado. Algo interesante también de este proyecto, y que muchas veces en el ámbito de la arquitectura se deja de lado, es cómo el poder de la pintura tiene un gran poder de transformación de los espacios y generar impacto en la gente, y es algo de poco costo. Entonces, en este mismo proyecto, que no habían recursos, aparte de utilizar materiales también baratos, se utilizó mucho el trabajo de la pintura para generar contrastes, para diferenciar espacios, para diferenciar usos, que generaba una sensación de estar en lugares distintos a la hora de ir habitando este espacio. Bueno, finalmente, hablando de relaciones, entro a la pieza que presento para la subasta. Se llama Dupla Chair. Son 2 piezas de mobiliario, como comentaba el video inicialmente: banco, silla, silla, banco. Están trabajadas en un material rígido pero a la vez flexible, como es el metal, que nos invita a cuestionar cómo domesticamos nuestra vida diaria, cómo los espacios que habitamos están adaptados o se van adaptando a nuestras necesidades. El metal evoca también algo muy importante inherente a la persona, que es nuestra propia capacidad de ser flexibles entre una fuerza que nos obliga a transformarnos. Entonces, dentro de esta pieza, algo que cuento como experiencia fue que llegar al proceso de ejecución fue sumamente difícil. No fuimos aceptados por todo el mundo debido a las dimensiones de estética que tenía la pieza, y acá tuvimos que entrar a un diálogo con los fabricantes para crear en realidad las piezas de maquinaria necesarias para poder fabricar las dimensiones que nosotros queríamos en el metal. Entonces se generaron las machinas necesarias para que la U sea del espesor del metal que queríamos, que tenga la forma que queríamos y que sea un solo elemento, porque querían soldarlo. Bueno, las piezas sí están soldadas a la banca, y el respaldar sí está empernado. Entonces, finalmente, todo este proceso nos permitió llegar a una pieza de mobiliario que está trabajada con un material que puede parecer pesado, puede parecer
ser robusto, pero que la estética y el diseño lo hace aparentar ligero. Y el color nos permite hablar sobre justamente esta dualidad, esta dupla. Estas son dos, pero a la vez son una. Finalmente, mi pieza está con el número 59 en la subasta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Pasamos contigo, Paul, ¿te parece? Para poder hacer una correlación entre las distintas visiones desde la arquitectura, la escultura y la arquitectura. Sí, sí, perfecto. Hola Max, hola a todos. Como comentó Max al principio, soy escultor egresado de la Universidad Católica. Hace más o menos unos 14 años le he tomado mucho y le he prestado muchísima atención al tema del trabajo de metal. En el año 2004 recibí este encargo para una casa que construía el estudio de Alfredo Benavides y Cynthia Watmore, en donde se me pidió que interviniera el espacio con una pieza escultórica que pudiera también servir como divisor de ambiente y pasamanos de la escalera hacia el segundo piso. Un proyecto súper interesante y este fue, digamos, el inicio de una serie de proyectos en los que me incliné por esta manera de integrar el objeto escultórico con la arquitectura. Varios años después llega este otro proyecto también de intervención dentro de un espacio, una vivienda, en donde logro con esta pieza también lograr este efecto de divisor de ambiente que se conecta a una escalera y la parte superior de la escultura termina siendo el pasamano de un pasadizo, ¿no?, que comunica la escalera con la zona de los dormitorios de esta casa. Una pieza en acero cortén de casi 7 metros de alto por 4 metros y medio de ancho. Esta pieza del 2015 es una pieza muy importante para mí porque fui convocado para un simposio internacional de escultura en la ciudad de Teherán, en Irán. En esta ocasión participé junto a otros escultores del mundo en esta especie de concurso en donde finalmente con esta pieza de más o menos 6 metros de envergadura por 4 metros me otorgaron el primer puesto en la sección de escultura en acero. Una súper experiencia por el intercambio que existió, que viví con los demás escultores y obviamente con la población de Irán y su interés por la cultura y el arte. Súper experiencia. Este es otro encargo, también desarrollando este tema de la integración de la obra con el espacio arquitectónico. Esta pieza está colocada en un pasadizo de ingreso de una casa. Aquí el requerimiento fue que la pieza tuviera una visibilidad muy ligera, que tuviera presencia, que tuviera fuerza, pero que no fuera pesada, ni que tampoco fuera un objeto que no te dejara ver o que te presionara, ¿no? Entonces generé estos elementos a manera de cintas, en acero cortén otra vez, que están anclados en la pared de una manera muy especial, prácticamente no se notan los anclajes, ¿no? Por ahí solamente se ve uno, que era inevitable, pero que hace ver que la pieza casi flota, ¿no? Viaja en el espacio. Esta pieza fue un encargo que realicé para el Hotel Hyatt Centric de San Isidro, en donde también se me convocó básicamente por el tema del material y ellos estaban buscando desarrollar un objeto para el lobby que de alguna manera representara el espíritu del hotel que estaban construyendo. Después de muchas conversaciones logramos el diseño de esta pieza, que le da bastante fluidez al espacio. En este caso el interiorismo también estuvo trabajado por el arquitecto Jordi Puig. Esta pieza es una pieza que fue parte de una exposición del año 2017 en la Galería Enlace, que se llamó Las alteraciones del horizonte. Esta pieza es parte de una serie de piezas que hablan de estos viajes que hice, en donde me encontré ubicado en desiertos y donde esta línea del horizonte que se ve a lo largo del viaje se ve interrumpida por algunas construcciones, ¿no? Y a medida que te acercas a las ciudades o los lugares poblados, esta línea de horizonte se quiebra muchísimo más debido a los edificios y la tumultuosidad de las ciudades. Ese era, digamos, el concepto básico y central de toda esta exposición, y esta es una de las piezas centrales de la muestra, ¿no? En esta pieza, Horizonte, digamos, se iniciaba el recorrido de la sala que terminaba en el fondo con una pieza mural. Esta pieza también fue una pieza por encargo
Esta pieza es del 2016, trabajada íntegramente en acero corten. Aquí utilicé diferentes técnicas mecánicas para lograr estos elementos cónicos, ¿no? Este elemento cónico que se ve al centro de la pieza. Y una serie de planchas recortadas para lograr este elemento con gran energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los detalles que más nos gustó a mí y al cliente fue este gran contraste entre el muro de concreto expuesto y el acero corten en su tono original, ¿no? Que es este oxidado muy, muy bonito. En este caso, estoy mostrando esta pieza porque es uno de los objetos que he desarrollado recientemente. Esta pieza es del año pasado. Es una escultura que remite a toda esta experiencia y a esta inquietud que tengo con respecto a la arquitectura. Y entonces genero este elemento con este espacio interior elevado que finalmente lo recubro con pan de bronce para que tenga este brillo interesante que se ve. Una pieza que a mí, en lo personal, me ha remitido muchísima satisfacción. Hacerla y finalmente lograrla, ¿no? Tenerla lista y poder disfrutarla. Como en la subasta estoy presentando una pieza utilitaria, quería que vieran un poco todo el proceso de diseño de objetos utilitarios que ha habido dentro de mi recorrido. En este caso, estoy presentando estas lámparas que fueron el primer objeto utilitario que diseñé en el 2008, más o menos. Un proceso súper interesante, hubo una combinación de acero corten que pasó por un proceso galvánico. Las pantallas están hechas con fibra de vidrio, ¿no? En esa época todavía no era tan fácil encontrar luminarias LEDs, así que utilicé la luminaria que tenía a mano, que eran focos ahorradores, me acuerdo en esa época. Algo bastante primario, pero que sirvió para darme un paso para generar otros objetos. Este es un proyecto, uno de los proyectos que más, digamos, he trabajado en los últimos años, que es el diseño de chimeneas. Diseñado diferentes tipos de chimeneas para diferentes tipos de propósitos. En este caso, esa chimenea funciona con gas GLP y el diseño de la pieza se trabajó de esa manera por el espacio que iba a ocupar. Se necesitaba que fuera algo así como un objeto céntrico, pero que tampoco ocupara demasiado, entonces por eso generé este elemento de revolución en donde en el centro se coloca el quemador que produce el fuego. Otra vez utilizando acero corten en su, digamos, acabado característico que es el óxido. En este caso trabajé un divisor de ambiente. Este proyecto también es un proyecto en el que intervine un interiorismo con el arquitecto Jordi Puig, en donde se necesitaba un objeto donde el cliente pudiera colocar algunos objetos como libros o de repente algún adorno, algo extra, pero que también tuviera que no fuera un simple librero o un elemento sencillo, ¿no? Sino que tuviera algo emocionante o bonito de ver, ¿no? Entonces se generaron estas formas orgánicas, ¿no? Y que en este caso el trabajo se hizo con el acero corten, pero esta vez se decapó, se le quitó toda la capa protectora y se le echó un producto para que no se corroyera, ¿no? Esto es una consola, trabajada también en acero corten, otra vez un interiorismo con Jordi Puig. Se necesitaba un elemento importante para el ingreso de la casa, entonces diseñé este objeto un poco inspirándome en la arquitectura misma del edificio. Esto es también un encargo en acero corten. Esto también con el arquitecto Jordi Puig lo hicimos para un baño de visitas, este counter de baño íntegramente trabajado en acero corten. Acercándome un poco más al objeto que está en subasta, esta es una mesa baja, tipo mesa de centro o de café. En esa época estaba enfrascado en la investigación de fotos aéreas de espacios sagrados del Perú, en donde podías ver estas huacas desde el cielo, ¿no? Y un poco el diseño de esta mesa viene de eso, esta visión de estas huacas desde el cielo, por eso la distribución así geométrica, ¿no? Y los planos en diferentes alturas. Finalmente, esta banqueta, este volumen banqueta, que también está construido en acero corten con el color característico de acero corten, que es este acabado oxidado, que tiene un recubrimiento de un epóxico transparente, para que el óxido permanezca intacto y uno pueda sentarse, apoyar algo sin que la pieza se deteriore. Este objeto otra vez me remite a esta escala arquitectónica, este tema con el
buscar el espacio interior, la estructuralidad del objeto mismo, solamente utilizando planchas sin necesidad de agregar nada más. Bueno, esta banqueta está con el número 51 y bueno, mucho gusto. Hola a todos. Bueno, yo soy Horacio Goitre, arquitecto. Yo soy parte del estudio Vica Verde. Nosotros tenemos, este año justo cumplimos 20 años de trayectoria. El estudio se funda en Lima. En el 2004 tuvimos la oportunidad de abrir una sucursal en Londres que estuvo operativa por aproximadamente 6 años. En el 2012 tuvimos la oportunidad de representar al Perú junto con otros estudios en la Bienal de Arquitectura de Venecia, la primera participación del Perú. Y hace unos años atrás hemos creado una plataforma de desarrollo urbano sostenible, que es una especie de proyecto paralelo al estudio, que nos permite poner en agenda algunos temas que nos parecen relevantes para el desarrollo de la ciudad. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias ciudades en el mundo y en el Perú. Creo que una de las cosas principales del estudio es que proyectamos claras y potentes soluciones de diseño concebidos con una visión de innovación de desarrollo urbano sostenible y desarrollados en base a procesos de diseño establecidos. Esto último para nosotros es súper importante, probablemente uno de los pilares del estudio, ¿no? El trabajar en base a unos procesos definidos, lo cual nos permite afrontar cualquier tipo de proyecto que se nos encargue, ¿no? Variando mucho en sus escalas. Una de las otras cosas que nos interesa mucho en el trabajo que se realiza desde el estudio es tratar de apuntar a proyectos que se aproximen mucho a la sostenibilidad, lo cual es muy difícil, pero es un reto interesante, ¿no? Tratar de lograr ese balance entre lo social, lo ecológico y lo económico, ¿no? A veces se confunde mucho esto con la sostenibilidad con ecología, pero en realidad la ecología es una de las partes nada más de la sostenibilidad. Este cuadro más o menos lo grafica bien. Entonces el balance entre las tres patas de la sostenibilidad es lo que hace un proyecto más o menos sostenible, ¿no? En general, nuestros proyectos buscan promover un desarrollo urbano sostenible cuando se trata de proyectos de gran escala, pero en general que generen un impacto positivo, que sean innovadores, ¿no? Que tratar de trasladar a través de la investigación un alto nivel de calidad. Yo trabajo con 2 socios, Mateo Pesquiera y Gonzalo Segarra, con los que dirigimos el estudio, y en el transcurso de estos 20 años hemos tenido la oportunidad, como les decía, de trabajar ya una buena cantidad de proyectos importantes, ¿no? Más de 400 proyectos desarrollados, no todos construidos, pero una buena parte sí. Les voy a mostrar 7 proyectos que tienen como cosa transversal el trabajo en acero, en diferentes escalas, ¿no? Vamos a pasar de una vivienda como la que están viendo ahora. Es una vivienda en la Sierra de Lima, que básicamente trabaja 3 materiales principalmente, que es el concreto expuesto, la piedra y el acero, ¿no? Hay algo de madera, pero esos 3 son los principales. Y el acero lo trabajamos, al igual que el concreto expuesto o la piedra al natural, el acero también, ¿no? Lo cual, el ir trabajando poco a poco con el acero nos ha ido permitiendo conocer su versatilidad, digamos, y manejarlo. Incluso nos gusta usarlo mucho sin pintarlo, ¿no? Sin esconder de repente esa huella de algunos detalles quedan, sino que nosotros le llamamos industrial, ¿no? Pero la idea es dejar una arquitectura bien honesta en su expresión, ¿no? Esta es una casa en el campo. El acero, una de las cosas que nos permitió acá, al tener alta resistencia con poca materialidad, es tener una casa bien transparente, ¿no? O sea, la casa integra la naturaleza casi 360 grados. A pesar de ser una casa importante, la sensación es estar rodeado de la naturaleza, y el acero ha sido fundamental para no tener elementos más pesados que nos limiten en ese sentido. Este es un proyecto que hemos terminado recientemente, un edificio residencial en Barranco, y todo el trabajo de carpintería de baranda, de escaleras, de rejas, de zaguanes, y todo ese tipo de elementos los trabajamos en este acero, como les digo, al natural, por decirlo así. Sí tiene un acabado encima, pues un acabado transparente, con barnices distintos, con diferentes mates y brillantes, vamos jugando. En algunos casos también galvanizamos, en este proyecto no. Nos da unos resultados muy interesantes, y además, por sobre todo, nos preocupa mucho la vejez de nuestros proyectos, ¿no? Nos gusta que nuestros proyectos puedan ser considerados atemporales de alguna manera, y que en su vida, un edificio de esta escala es un edificio que hay que pensar desde el diseño en su mantenimiento, ¿no? Entonces, hacer un edificio que, en este caso, no hay una sola gota de pintura en exteriores en el edificio. Estamos hablando de concretos teñidos, el acero, como les digo, al natural, con unas capas de barniz que se pueden retocar muy fácilmente con brocha, no hace falta hacer trabajos especiales de pintura, y son cosas que el mismo entender el material nos ha permitido ir llevando, ¿no? Este es un proyecto ya terminado el año pasado. Es algo parecido, una escala menor al otro edificio, pero el acero acá y su resistencia, acá se usa acero en diferentes formas.
Una que es buscar esta resistencia y esta versatilidad para tener grandes luces, que nos permitió hacer este gran vivero hangar, si se quiere, para este restaurante acá en Lima. Acá se usó el acero como su resistencia, nuevamente todo a nivel industrial, y luego en una escala distinta se utilizó para trabajar ya a manera de mobiliario, para moldear toda la barra que ven en esta imagen. Es una pieza que es como si fuera un bote, de alguna manera, trabajada con planchas dobladas sobre un esqueleto metálico, y nuevamente siempre al natural, conversando bien con la misma estructura del edificio que se deja como expuesta, ¿no? Acá lo importante era que todos los materiales sean naturales, de bajo impacto. Se trabajó bastante con verde, en este caso, que también lo incluimos bastante en los proyectos, tratar de no ir borrando el verde de la ciudad, sino sumándole, logrando estos resultados que se ven bastante balanceados y poco cosméticos, digamos. Tratamos de que sea nuevamente bien honesta la arquitectura en su materialidad. Aquí bajamos a otra escala, pasamos a una escala menor. Esa es una intervención urbana de un isotipo en una universidad acá en Barranco, y trabajamos la señaléctica, pero hicimos que este proyecto señaléctico se convierta en una intervención de carácter urbano, generando espacio público, ¿no? Una esquina que estaba un poco, digamos, desaprovechada, que tenía espacio para poder utilizarse. En nuestra propuesta decidimos no solo concentrarnos en el tema señaléctico per se, sino convertir la señaléctica en algo que convertimos el isotipo de la marca, lo hicimos una escultura gigante en acero, y hicimos como se hubiera desprendido y clavado en la vereda, en este caso en esta esquina de la universidad, y se ha generado una dinámica alrededor de esto, sumado a unas bancas que también son parte de esta exploración del material. En este caso son planchas que vienen planas, y las maquinamos con unas dobladoras de metal para que primero tomen la forma que se quiere, en este caso para funcionar como bancas, pero a su vez que estos dobleces generen la flexibilidad correcta para que la banca además tenga cierta comodidad a la hora de sentarse, ¿no? Hemos logrado generar una especie de amortiguación natural del elemento a partir de entender cómo funciona el acero en este caso. Este es un proyecto que nos lleva más ahí a la fantasía, pero que ha sido uno de los brazos del estudio. Por diversos motivos nos ha tocado desarrollar muchos proyectos de arquitectura temporal, ferias y instalaciones temporales. Esta fue una obra que nos invitaron para construir en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, y básicamente la propuesta era un lugar que, para que llame un poco a la fantasía, se nos ocurrió generar una especie de floripondio gigante. Su nombre botánico, si quieren en inglés, es Angel's Trumpet, es como la trompeta del ángel, porque tiene estas ideas de historias, de alucinaciones y demás. Entonces hicimos este gran elemento donde abajo se reunía gente y generaba toda una fantasía, incluso se mezclaba con temas audiovisuales. Acá se trabaja con la estructura principal, que es muy ligera, y ahí ayudó mucho el metal nuevamente. Es en metal, es como un esqueleto metálico que luego viene con una segunda piel en bambú y una tercera piel en telas elásticas de colores, con un trabajo que se hizo junto con Casa Maquiavelo. Esta ya es, nuevamente regresamos a mobiliario. Esta es una mesa que se presentó también en una subasta del Mali, y en esta mesa la inspiración partió de estas imágenes aéreas de fotografías de la selva, pero sobre todo de mapas aéreos, ¿no? Donde se superponen fotografías de distintos momentos o resoluciones y se ven como pixeleado de la selva. Entonces la mesa un poco recupera estos como pedazos de selva cortados pero conectados por algo que los cruza, en este caso era este río. A nivel materialidad, la mesa es en fierro. A mí me encanta trabajar el fierro, el acero natural, y controlamos el óxido con la cobertura que se le da. Y en este caso la mesa nuevamente parte de dos planchas dobladas con el espesor correcto para que sea, acá sí no se quería amortiguación, acá se quería rigidez total, que son dos planchas dobladas que generan el objeto que están viendo, y están unidas por 4 pernos de alta precisión, se llaman, que le dan un ajuste que la dejan como si fuera una sola pieza. Y el detalle que ven, que es como el río que recorre, es un trabajo hecho con hidrocorte, que son estas máquinas que ven acá, que es una forma de trabajar metal excelente, que son estas máquinas que cortan el metal con agua con un nivel de precisión increíble. Esto se traslada con un dibujo de computadora y se trabaja en la plancha plana y luego la doblamos. En este caso el resultado fue esta mesa que quedó muy, muy interesante, y que nuevamente en nuestra
exploración, cuando lo hemos llevado a esta escala pequeña, siempre tratamos de no alterar mucho el metal, ¿no? En este caso nunca usamos soldadura, por ejemplo, no calentamos la plancha en el momento, solo se dobla o perfora o corta, pero no se calienta ni se suelda para lograr ningún tipo de resultado de rigidez, por ejemplo, ¿no? Sino que es todo mecánico en ese sentido. Este proyecto, que creo que es el último antes de que vean la pieza que estoy presentando, lo presento porque es un trabajo donde el metal tiene un peso muy importante. Esta nave es un proyecto para un cliente acá en el Perú, es un crucero en el Amazonas. Literalmente tiene 1.600 toneladas de acero. El proceso fue súper interesante, no solo porque como arquitectos nos tocó convocar, como hacemos para cada proyecto, un equipo. En este caso contábamos con ingenieros navales en vez de estructurales, no sé si fuera un edificio. Y se armó un equipo muy interesante que nos permitió aprender mucho y hacer un trabajo en equipo súper eficiente. El proyecto no solo quedó como se esperaba en términos estéticos y funcionales, sino que se logró construir eficientemente a tiempo. Nosotros no habíamos construido de cero una nave de esta envergadura y el proceso fue pues súper rico, como se imaginarán. Esto se construyó además en el lecho de arena del río, en Iquitos. El río varía 12 metros de altura en su temporada de alta y baja, lo cual hace una variación en la selva increíble. Entonces se inició la construcción cuando el río estaba bajo y el reto es terminar el casco o cerrar el casco, como se llama, para que el río simplemente lo levante y flote. En Iquitos no hay astilleros para meter una nave y construir una nave de este tamaño, por lo cual fue doblemente interesante porque el proceso constructivo en sí mismo fue alucinante en realidad, ¿no? Muy interesante. Y acá paso finalmente al objeto de esa subasta, es esta lámpara. Es una continuidad de esta exploración del trabajo en metal. Y para esta lámpara, nuevamente partiendo desde los dobleces y el trabajo maquinado, la idea era hacer una pieza que, si bien es muy pesada físicamente, si se quiere, por si la cargas es como que súper pesada y muy robusta, pero que a la vista no sea más ligera, ¿no? Que es una de las fortalezas o características del metal. El metal tiene muy alta resistencia con poco material, ¿no? Entonces, el trabajar en metal o con cualquier material siempre es interesante llevarlo a su máxima expresión, en este caso, a su mejor forma de trabajar, ¿no? Para mí, en este caso, era hacer que esta lámpara sea lo suficientemente ligera a la vista y que tenga el material suficiente para funcionar como tiene que funcionar, sin que pues, una lámpara que tiene, ahí ven una persona, tiene poco más de 2 metros de altura y que tenga la rigidez y la estabilidad suficiente para sostenerse y el peso que tiene y que a su vez se mantenga con un aspecto ligero, ¿no? Aquí mezclé para los elementos técnicos de la lámpara. Es la primera vez que hacía una lámpara que incluye temas eléctricos y demás. Entonces, toda la parte eléctrica la planteé a propósito con unos elementos en acero inoxidable que luego entran a esta cabeza de luz, que es son unas luces LEDs, pero que vienen envueltas con un acrílico termoformado, que fue todo un reto encontrar la curva perfecta para la abertura del metal, y ha resultado en esta pieza, ¿no? Con todos los accesorios de todo lo que es pernos, en este caso es acero inoxidable, el resto es el acero natural con un acabado, en este caso no es con broches, con soplete, para que quede más parejito y son muchas capas de material. Y ha quedado esta pieza que es el número 55 del lote para la subasta. Muy bien, gracias. Gracias, Horacio. Quisiera agradecerles por las presentaciones y por contarnos un poco acerca de su trabajo, de sus trayectorias y específicamente del trabajo que están presentando para la subasta. Y será hasta otra oportunidad.